La palabra que has dicho es aumentamos, ¿vale? Los políticos no aumentan nada. O sea, los políticos no pagan sueldos. Quien los paga son los empresarios y los que se pagan del Estado son de fondos que provienen del sector privado. ¿Qué opinas de Milei? Me encanta la victoria de Javier Milei, no tanto por él como persona, sino por lo que representa la ideología que tiene detrás. Él ha sembrado lo que en economía es positivo, que es la espiral virtuosa. Trabajando en OnlyFans, tampoco creo que la dignidad sea un top en tu lista de elecciones personales. ¿Cuál sería una cantidad de dinero que para ti ya sería suficiente para no tener que volver a trabajar nunca? España, que es un país que nos encanta la prensa rosa, el cotilleo, el morbo, pues ahí vamos como locos. Bienvenidos a la primera tertulia de Raw Talks. Hoy contamos con Carlos Roldán. ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Vamos a hablar un poco de todo. De economía, de sociedad, de política. También comentaremos alguna noticia más chorra, un poquito más irrelevante, pero que también afecta a temas sociales Sí, que son interesantes de plantear. genial. Vale. Fantástico. En primer lugar, quiero empezar comentando una noticia de Yolanda Díaz, Vale. que más allá del político que lo dice o no, que yo no quiero entrar tanto en el debate, me ha hecho mucha gracia el titular, ¿no? Sí. Aumentamos el salario mínimo interprofesional 50 euros, que es la diferencia entre que las familias puedan ir o no a comprar pescado. Vale. O sea, si no tenías para comprar pescado, ahora ya que te han subido 50 euros, Sí. vas a ir a poder comprar pescado. A mí me parece, o sea, el titular de la noticia me hace mucha gracia, ¿no? No entro más allá de si es necesario subirlo o no, no entro más allá de si la medida es buena o mala, pero me hace mucha gracia el titular de la noticia. Mira, Jaime, yo respecto a esto tengo varias cosas que decir. La primera de todas es que la primera palabra que tú has dicho como del titular ya es bastante preocupante porque y denota mucho la mentalidad de la sociedad, especialmente de los votantes que votan a este partido. Vale. La primera palabra que has dicho es aumentamos, ¿vale? Los políticos no aumentan nada. O sea, los políticos no pagan sueldos, que los pagan son los empresarios y los que se pagan del Estado son de fondos que provienen del sector privado. Por lo tanto, a mí me hace mucha gracia cuando sale un político de izquierda, de derecha, de lo que llamamos izquierda, lo que llamamos derecha, me da exactamente igual de todo el espectro. Hemos subido, hemos mejorado el paro, se ha reducido, ¿no? Hemos reducido el paro, hemos creado 100.000 nuevos... No, ustedes no han creado nada. Ustedes en todo caso lo que pueden es permitir que en el tablero de juego haya otros que creen o molestar, incluso eso, ¿no? Torpedear la creación de nuevos puestos de trabajo, de subida salarial, etcétera. Entonces ya el que ella se arrogue, el que ella ha aumentado, ella no ha aumentado nada, que yo sepa, nunca ha creado un puesto de empleo esta mujer, nunca. Entonces, bueno, respecto al resto del titular, pues evidentemente creo que 50 euros pues no cambia mucho, y si hay una familia que no podía comprar pescado, dudo que esos 50 euros los vaya a gastar en comprar pescado, porque tendrá otra serie de necesidades, como por ejemplo abonar la luz, que está carísima, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que más me llama la atención es eso, ¿no? El aumentamos. Me da especialmente rabia cuando se habla de eso, ¿no? Porque ellos no lo hacen. No, al final, bueno, yo creo que muchas veces salen a anunciar cosas, pero realmente lo que dices, ¿no? Que no son ellos los que van a pagar ni nada, ni van a aumentar ellos, ni absolutamente nada. A mí me hace mucha gracia eso, el meme de un poco del titular, ¿no? Que parece, no sé, a mí me parece muy poco serio, ¿no? Que sea así. Pero es, Jaime, como hemos dicho antes, los partidos políticos son empresas que se deben a sus clientes o potenciales clientes, y cada vez el producto que venden es de peor calidad. Vale. Probablemente porque a la sociedad no le reclamamos un producto de mayor calidad. Estamos muy desilusionados, creo, en general, la sociedad española en concreto, con la política. Vale. Y entonces el producto que ofrecen cada vez es peor. Y entonces terminan cayendo en eslóganes baratos, como lo que hemos comentado justo antes, de menos Lamborghini, más autobuses.
O sea, son eslóganes realmente sin ningún tipo de trasfondo, que creo que solo aplaude, voy a evitar el adjetivo de qué tipo de persona lo aplaudiría, pero en cuanto uno se para un minuto a pensar lo que hay detrás, pues ya se cae con su propio peso. Vale, ¿tú crees, ahora que estábamos hablando de este tema, que los políticos son un reflejo de la sociedad, o la sociedad es un reflejo de los políticos, o mutuamente son un reflejo cada uno? Porque yo sí he escuchado a mucha gente, ¿no? Pues la sociedad pues es el reflejo de lo que votas, que son los políticos, o los políticos pues es el reflejo de la sociedad, que no sé exactamente cómo de cierto es. Vamos a ver, yo sí creo que hay un reflejo en el sentido de que una sociedad que le exige más a sus políticos, pues va obligando a que esos políticos tengan unos estándares de calidad superiores. Decía, si hay un político que abiertamente te miente, te dice una cosa el lunes y el miércoles o el martes te está diciendo exactamente la contraria, y eso genera una reacción en la sociedad de, oiga, usted me está tomando el pelo, yo no soy idiota, y entonces o nos manifestamos, o no se le vuelve a votar, o cosas por el estilo, pues entonces el político se ve obligado a mejorar su calidad, y la próxima vez dice, oye, pues no puedo mentir abiertamente porque entonces el pueblo me... Pero si uno va pisando líneas, y los políticos lo hacen permanentemente, y no hay una reacción del pueblo, pues se dice, oye, pues he pisado aquí y no pasa nada, voy un poquito más. Entonces, claro, terminan siendo un poco un reflejo de la sociedad. Pero al mismo tiempo también te digo que el sistema político, que está perfectamente planeado, hablo a nivel España, que es un poco lo que más conozco, Vale. para tener sus limitaciones de quién accede, quién no accede, etcétera. Se convierte en una especie de casta, que decía el famoso Pablo Iglesias, que es exactamente lo que luego él se convirtió, pero es realmente que hay una casta política cuyas características laborales o cualidades laborales distan mucho de la realidad. Decía, hay unos sueldos mucho más elevados que los que tiene la inmensa mayoría de personas, tienen unas condiciones de trabajo alucinantes, pueden muchas veces ni siquiera ir a sus puestos de trabajo, lo vemos en el Parlamento Europeo muchas veces, tienen chofer, tienen dietas, tienen una infinidad, tienen subvencionada la cafetería donde se van a tomar los cafés del Congreso de los Diputados, que incluso con los sueldos que tienen parece que tienen que estar subvencionados y que el café sea más barato que lo que pagamos cualquiera en plena calle. Entonces, esa casta, pues evidentemente entrar ahí no es gratis, y los partidos han creado su sistema de autoprotección, ¿vale? Y de limitaciones. Por lo tanto, hay mucha mediocridad y hay mucho enchufismo y hay poco meritaje, ¿no? Un poco meritocracia, que no me salía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que creo que sí que hay un reflejo, con esto concluyo, pero creo que es peor todavía que el reflejo de verdad de la sociedad, porque hay muchísima gente muy valiosa en nuestro país que no se metería en política de ninguna de las maneras, porque precisamente por eso, por el sistema que ellos mismos se han creado, ¿no? Entonces es un reflejo parecido, distorsionado, pero de peor calidad. Me parece una buena conclusión la que has sacado. Lamentablemente así, creo, sí. Lamentablemente. Sí. Bueno, vamos a pasar a hablar de la democracia. Vale. Que, bueno, teóricamente vivimos en una democracia. Bueno, socialdemocracia quizá, no lo sé exactamente cuál es el término más afinado hoy, ¿no? Vale. Leía esta mañana que según la revista The Economist, en 2022 Chile y España lo caracterizó como que habían pasado de una democracia plena a una democracia imperfecta. Sí, lo leí. Entonces, o sea, que a mí que me lo diga una persona por la calle, pues me puede dar más o menos igual, pero ya que sea un análisis y que esté publicado, me da más respeto, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que piensa que seguimos viviendo en una democracia plena, que España es una democracia libre, oye, todas las decisiones son totalmente democráticas. Y no lo sé si es verdad o no, porque fíjate ahora lo que nos dice esta revista, que es muy valiosa en el tema económico. Cuéntanos. A ver, hay mucha gente alrededor nuestra, ya nombres bastante conocidillos, que vienen diciendo desde hace mucho tiempo que España no es realmente una democracia, y yo coincido con ellos. Lo que tenemos es una especie de partitocracia, que es un, Vale, he oído hablar de un término que ha sonado bastante, ¿no?
Y lo es así por una sencilla razón. Tú no puedes votar una lista abierta, tú no puedes votar a un nombre. Tú lo que votas es de tu provincia, hablo de las elecciones generales, de tu provincia, tú votas una lista que han diseñado de nuevo en un partido político y tú votas a esa lista. Los nombres que vayan dentro tú no puedes elegirlos. Es tanto así que los políticos eligen, de hecho lo hacen los cabecillas de cada partido, por lo tanto es que realmente es una especie de, vamos a decir en ese sentido, una mini dictadura, porque es que el líder de un partido elige a dedo quiénes van a formar las listas de cada provincia de su partido. Y de hecho ponen de cabezas de lista a los que ellos quieren que salgan porque son su equipo y los ponen en provincias que ni siquiera son de allí. Y hay 100.000 ejemplos, ¿vale? Sin ir más lejos, en Granada, que es de donde yo soy, pues cabeza de lista Macarena Olona, la cual me cae bien, no tengo nada en contra de ella, pero bueno, porque me llamó la atención mucho en su momento, digo, joder, qué curioso que Vox, en un momento que tenía un auge bastante importante, no tenía a nadie, aparentemente, de Granada, para ir en la lista de Granada, a quien se le pudiese votar. Los granadinos no podíamos votar teníamos que votar a Macarena Olona, que insisto, una mujer muy calificada, abogada del Estado, que me gusta personalmente, pero una mujer que es valenciana o alicantina, ahora mismo no me acuerdo bien, creo que de la Comunidad Valenciana, y digo, ¿y por qué Macarena Olona va de cabeza de lista de Granada? Que esta señora no sabe ni la vida de Granada, ni la idiosincrasia de esta ciudad o las complicaciones que hay. ¿En qué deriva eso? En que el día de mañana yo como granadino o cualquiera de cualquier provincia de España quiere intentar hablar con sus representantes en el Congreso de los Diputados, que es la Asamblea Nacional realmente, donde se tiene que hablar tal, que yo quiero pensar que en origen estaba pensado pues precisamente para eso, para que hubiese unos representantes de cada rincón de España. Sí. Pues si luego de repente resulta que no hay nadie de Granada porque los que han puesto en las listas son... Entonces realmente dices, oye, ¿somos una democracia? Pues yo creo que no, porque seríamos más democracia si pudiésemos elegir a personas. Vale. No a una lista ya predeterminada porque lo han decidido 4. O sea, realmente si te das cuenta, ¿quiénes conforman el arco parlamentario en España? Aquellos que han decidido 5 personas o 6 personas, los líderes de cada partido. Punto y final. ¿Eso es una democracia plena? Pues me parece un poco tomadura de pelo decir que sí, la verdad. Vale, sí. Me gusta, comparto bastante lo que estás diciendo, pero a mí me surgen dudas a la hora de la aplicación práctica. Vale. Porque no sé si esto que comentas, quizás sí, el elegir cada cosa de manera democrática, no sé si esto ralentizaría mucho los procesos de Sí, el día a día, la cantidad de tomas de decisiones que hay que hacer en un país. Evidentemente no se puede estar decidiendo y consultando todo al pueblo realmente, o sea, eso es inviable. Lo que sí que se puede es sanear el método de elección, ¿vale? Y yo creo que habría que introducir algunos mecanismos, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿qué ocurre si un político, y ha ocurrido, llega al poder diciéndonos en el proceso electoral, ¿no? En la campaña electoral, que va a hacer una serie de cosas y conforme accede al poder, pero ese mismo día que accede al poder, hace exactamente las contrarias? Ha ocurrido con los últimos presidentes. Uno nos dijo que iba a bajar impuestos, luego lo subió. Uno dice que no va a indultar o no va a amnistiar, luego lo hace. O sea, oiga, está usted haciendo exactamente lo contrario de lo que me dijo que iba a hacer. Y no existe ningún mecanismo de la sociedad hasta 4 años después, cuando se convocan elecciones, para decir, pues le doy a usted un rapapolvo porque usted me engañó. Oiga, no, a lo mejor debería de haber cada año una especie de examen de decir, ¿está usted cumpliendo con lo que ha prometido? Porque si no, esto es una tomadura de pelo. O sea, yo creo un partido donde digo, no se preocupen que los impuestos van a ser 0, y cuando llego los subo al 50% y ahora... Eso, por ejemplo, creo que sí sería una herramienta que sea útil. Luego, no se puede decidir todo, pero también es curioso que diga, oye, pueden pasar 15, 20 años y no hay ni un solo referéndum nacional sobre prácticamente ningún tema. Pues quizás sí que habría que estandarizar o poner un nivel donde ciertas consultas de una relevancia altamente, valga la redundancia, relevantes para la vida, pues el pueblo pueda decir, oiga, esto sí, esto no. Especialmente cuando se sale del programa electoral con el que ha llegado ese señor.
por ejemplo, con el caso de la amnistía, pues yo lo veo un caso muy claro. Usted dijo que no se podía amnistiar, luego por diferentes circunstancias, por poder continuar en el poder y llegar a acuerdos y tal, hace falta aprobar la amnistía, ¿vale? Es exactamente lo contrario de lo que está dicho. Pues por lo menos sométase a un referéndum para ver si el pueblo lo acepta o no, porque si no es que usted está gobernando sobre unas bases a las cuales usted está faltando todos los días. Entonces, esos son mecanismos que creo que sí que podrían mejorar la calidad democrática de un país. Pero sí es cierto que una democracia llevada, o creo que mal entendida, llevada al extremo donde tuviésemos que decidir absolutamente todo, se convierte en un sistema inviable. ¿Vale? De hecho, es muy difícil que alguien te defienda ese modelo no puede ser en una comunidad de vecinos, pero no puede ser en un país como España con las dimensiones que tenemos, la población. No, claro. No es lo mismo una comunidad de vecinos, claro, un país o incluso, fíjate, que un continente, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar a una noticia más para bajar un poco la profundidad del tema. Vale. Que de nuevo no voy a entrar a juzgar si es verdad o si es mentira, pero me llamó mucho la atención, igual que antes, el titular, ¿no? Porque digo, joder, ¿cómo se puede llegar a esto, no? Y no tiene nada que ver con política esto, ¿eh? Hace poco, el otro día he visto una noticia salió en la tele una chica de OnlyFans, sí, que se llama Claudia Babel. No lo conozco. Yo tampoco la conocía, pero me salió el titular promulgando cosas, sí, como si ella hubiera tenido relaciones con Iker Casillas. Vale. Enseñó conversaciones, habló abiertamente de esto. En 5 ha compartido las conversaciones con Iker Casillas, tal, si no sabía el nombre, pero efectivamente. Entonces, más allá de entrar oye, me parece heavy, ¿no? Que hayamos llegado a un nivel de tener que compartir todo. Sí. Y fíjate que siendo famoso te puedan hacer tanto daño, ¿no? A lo mejor porque yo no sé si será verdad o mentira, ¿no? Pero qué necesidad hay a lo mejor que de verdad, enseñar. Porque según he visto yo, ha compartido incluso audios. Vale. Y hombre, y parece la voz de Iker Casillas. Es verdad que ahora con la inteligencia artificial uno ya no va a poder no sabe de... Claro. Pero bueno, a ver, no somos famosos, ni tú ni yo. No. Tú todavía no. No sé si con el podcast puede ser que en un tiempo sí. Y yo si monto un partido político de jóvenes o algo, pues también puede ser. Seguro, hay más famosos. No, pero bueno. Bueno, yo creo que son los pros y los contras que tiene todo, y en el concreto de ser famoso. Siendo famoso, pues claro, tienes que ser muy consciente de que la exposición que hoy hay es gigantesca. Sí. Todo está lleno de cámaras que están absolutamente fotografiándote, grabándote, escuchándote, si vas a un restaurante, si vas por la calle, si tal. Entonces yo creo que hay que ser muy, muy, muy consciente de que todas las acciones que haga van a estar expuestas. Y claro, al mismo tiempo hay una lucha interna con tu naturaleza humana, porque tampoco creo que sea sencillo ser famoso a esos niveles. Si tú estás, en este caso en concreto con el que estamos hablando, estás intimando con una chica, pues hombre, yo creo que terminas partiendo de la base de cierta confianza en que esa persona no va a hacer ciertas cosas. Claro. Si tú no eres famoso, pues no tiene mucha importancia. Total. Que como mucho se entera tu madre o tu prima o tal, y bueno. Pero bueno, claro, a la madre, ¿eh? Bueno, que cuidado a la madre, no importa. De hecho, no importaría más la madre que se entera España entera en Telecinco, pero bueno. Bueno, pues son pequeñas cosas. A mí me genera mucha tristeza porque al final vuelvo a lo mismo. Se entiende, se ve que es una conversación al final privada entre dos personas, claro, y es una traición. Yo creo que al final es una traición a tu confianza, y eso es muy doloroso. Sí. Claro, lleva más a eso, ¿no? Si es una traición a la confianza, si llega a ser ético de publicar eso en un programa, bueno, yo entiendo que al final, oye, la chica no pierde nada porque se dedica a eso y no sé qué intereses habrá detrás, ¿no? Pero puede perder un poco de dignidad. Pero claro, trabajando en OnlyFans tampoco creo que claro, es a lo que te iba, que no sea un top en tu lista de elecciones. Sin embargo, para la carrera de Iker sí que afecta mucho. Sobre todo porque Iker tiene ya ni siquiera la carrera, porque está jubilado, ¿no? Pero retirado. Pero sí que tiene hijos. También, tiene hijos, mujer. Familia. Entonces, bueno, pues claro, se juntan las dos cosas. Se junta un poco la pena por parte de ella y se junta un poco la torpeza de Iker de decir, oye, sabiendo quién eres y quizás no conociéndola como deberías de conocer a alguien para compartir según qué cosa, pues claro, tú te has autoexpuesto a que esto pueda ocurrir.
Total. Entonces, bueno, es un poco de torpeza, pero... Y luego, por supuesto, España, que es un país que nos encanta, la prensa rosa, el cotilleo, Sí, sí. el morbo, pues ahí vamos como locos, ¿no? A mí es un tema que tampoco me apasiona la prensa rosa, ni yo leo especialmente tal. Me gusta estar un poco puesto de todo y saber quién es quién Sí, 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 sí. en la salsa española, pero aún así te llega. No sé cómo se la apañan, pero por diferentes vías Te llega. te llega incluso, pues eso, que Terelu, Campo, no sé qué, que a la gente joven y tal, pues no da. Bueno, pues si pasa algo, te termina llegando. Ya tiene el sistema sus Sí, 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 resquicios sí, para sí. colarse. Es que es muy curioso. Es muy Total, y fíjate cómo es oye, que yo tampoco leo la prensa, pero efectivamente, como dices, nos ha llegado y aquí Sí, estamos te comentándolo, llega. joder, o sea, Sí, te llega, fíjate, te llega. es increíble. Oye, la mujer de Iker Casillas que quería comentar, que has justo hablado de ella y me he acordado, Sara Carbonell. Sara Carbonero, Ujú. la exmujer, perdón, vi hace poco, este verano, no sé, bueno, creo que la chica ha estado con mucho tiempo con problemas de salud y hace poco la dieron un premio. Bueno, si no lo has visto o si no lo habéis visto, os recomiendo ver el discurso que da cuando se sube y gana el premio. Eso sí que no lo he visto. Es espectacular, ¿eh? Espectacular. Bueno, Si puedo, luego adjuntaré alguna imagen y tal, porque es espectacular qué bueno. el discurso que da. O sea, bueno. Creo que ha tenido, es que no quiero hablar mucho porque no conozco exactamente el caso, Sí. pero creo que ha tenido cáncer, varios cánceres con sus Y hijos y Sara tal. siempre me ha Y ha parecido sido una espectacular. chica muy amable. Sí. Bueno, volvemos un poco a lo mismo. Esa voluntad permanente en España de la intromisión en la vida de los demás y sobre todo en la prensa rosa y tal, ¿no? Que nos encanta el cotilleo y tal, pues muchas veces va aparejado de una crítica súper fuerte. Lo estamos viendo ahora que está también muy de moda, no sé si lo has visto alguna temporada de la Pombo, que han sacado Una serie que tienen, una serie creo que sí, en en Prime Prime, Video sí, con sí, sí, Amazon sí, y sí, tal, sí. pues ellas mismas lo dicen muchísimo, ¿no? Cómo están expuestas permanentemente, bueno, yo hablo de ellas porque es algo que he visto un poco así recientemente, Vale. cómo están expuestas a la crítica y además una crítica despiadada por redes sociales, que es curioso porque esa crítica luego tampoco va acompañada en la calle de ese volumen o de esa intensidad. La gente dice por redes sociales unas auténticas barbaridades que jamás se dirían a la cara. Total. Y las tres hermanas, pues a una porque no está siendo madre, pues la machacan cuando va a ser madre, cuando no sé cuánto tal. A otra porque a lo mejor no tiene un aspecto físico que se supone deben de tener hoy en día lo tal. Entonces, pues yo creo que Sara en este caso, volviendo un poco al tema, pues durante muchos años se le machacó muchísimo Vale. y me parece que muchísimas veces de manera totalmente injustificada. Pues te recomiendo que veas Seguro. el discurso porque a mí, vamos, yo me puse a llorar y fíjate, o sea, y yo no la conozco de nada, pero es que te emociona muchísimo, o sea, cómo le echa valor la tía y se sube y no sé, es espectacular, espectacular. Lo veré 100%. En habla hispana, yo creo que es de los mejores discursos que he visto al recibir un premio de una persona, o sea, es Fíjate qué triste, ¿no? espectacular. Porque esto que me estás diciendo, como un discurso que, pues estoy convencidísimo por todo lo que me estás diciendo, es brillante y muy profundo y tal, y tiene un impacto ínfimo Ya. en comparación con las conversaciones que Iker Casillas puede tener ligando Sí. con una modelo X que probablemente, igual que con ella, pues lo habrá hablado con otra. Total. Y sin embargo, como muchas veces lo mediocre se cuela o impacta mucho Encima. más que lo brillante. Y nos pasa con muchísimos temas. Eso es bastante triste. Como muchos personajes que no creo que deberían de tener la importancia, la relevancia que tienen o el impacto social que tienen, lo tienen. Y como tenemos gente brillantísima que son pasan totalmente desapercibidos, no los valoramos, ¿no? Hablando Entre de ellos, esto, sí, médico, el doctor Cavada, bueno, miles de miles de personas. personas que deberían ser mucho más escuchadas Sin que ninguna duda. otro tipo de titulares como este que comentábamos de Iker Casillas Sin o ninguna duda. etcétera. Eso genera tristeza. Me surge una duda, hablando de esto, con la libertad de expresión. Vale. Tema espinoso. Es un tema espinoso, no quiero tampoco Sí. meternos demasiado, pero fíjate, porque ahora como estábamos hablando de esto me parece curioso, ¿no? No sé si tú opinas que la libertad de expresión debería ser total. ¿Es posible una libertad de expresión total? ¿Crees que existe? ¿Sigue habiendo cancelación? ¿Es post-cancelación? Que no sé si... Porque ahora, por
por ejemplo, si yo aquí decimos algo que no gusta, de momento yo lo publico y a priori no lo van a cancelar, pero posteriormente pueden cancelarlo, o incluso puede tratarse más de una cancelación social más que una cancelación por parte de que te borren el vídeo, sino una cancelación social de No, pero presión. incluso, o sea, vamos a ver, ¿hay cancelación? Sí, sí la hay. Vale. Sí la hay, no tengo la menor duda. Hay muchas palabras clave que no se pueden mencionar, por ejemplo, en YouTube. No puedes decir, no te lo voy a decir por aquí no. No las digas. Pero si tú decides acabar contigo mismo, esa palabra, ese verbo, creo que ya está censurado. No puedes decir. Probablemente. Y como eso hay otras cuantas cosas. En cuanto a la libertad de expresión, yo le he dado muchas vueltas al tema. Vale. He leído al respecto, he debatido con amigos y creo que el límite de la libertad de expresión debería de estar en todo aquello que sea una incitación al delito. Vale. Es decir, ¿es libertad de expresión, esta es mi opinión, pintar o decir una frase que se decía mucho en los años duros de ETA en el País Vasco, ETA mátalo? ¿Es eso libertad de expresión? Pues yo creo que no debería de serlo. Porque, insisto, es una incitación a un delito, en este caso encima un delito muy grave. Todo lo que no sea una incitación a un delito no debería de ser censurable y creo que debería haber libertad de expresión absoluta. Claro, hay un tema un poco delicado que es, vale, pero es que hay un delito que es incitación al odio. Entonces, incitación al odio es cualquier chiste, broma o frase que pueda ser ofensiva para un grupo de personas por su raza, color de piel, sexo, procedencia o lo que sea, pues ya sería incitación al odio. Entonces eso ya es delito. Ahí está un poco el límite, ¿no? En general yo creo que hay que agrandar siempre la libertad. Vale. Hay muchas veces que se intenta delimitar una broma porque dices, joder, qué broma de mal gusto y tal cual. Bueno, vale, pues si a ti no te gusta la broma, pues no la veas, no lo sigas. Si esa persona hace ese tipo de bromas, pues deja de consumir el contenido que genera. Y si es tu amigo, porque no es que sea alguien que está en la tele, sino que es tu amigo, pues deja de quedar con ese amigo. O sea, al final, el mayor correctivo que hay es el de la sociedad. Si hay un programa que hace bromas permanentemente de mal gusto o tal igual, pues ese programa va a bajar en audiencia y terminará desapareciendo. Si hay una persona que es muy desagradable con los demás, pues cada vez menos gente irá quedando con él y se va quedando solo. Te quiero decir, esa es la mayor cancelación que debe ser, pero es una cancelación natural. Todo lo que sea imposición y delimitación, pues me parece mal, la verdad. Vale. Sí. Es un tema curioso, es un tema vertiginoso porque hay muchos tópicos dentro de la libertad de expresión que se pueden malinterpretar. Y vemos permanentemente a los diferentes partidos, que dependiendo de lo que se esté hablando, pues te censuro o no te censuro. Sí. ¿No? Si son unas bromas de esto tal, pues entonces, bueno. Claro, esto es también te lo comentaba por esto, fíjate, estaba leyendo esta mañana y bueno, comentaban que hace unos años, creo que es en el 2022, no sé si se planteó o se llegó a aprobar una ley que iba como a multar, pues como estaba creciendo mucho el número de influencers y streamers que empezaban a compartir opiniones, este tipo de cosas, ¿no? El podcast, tal, iban a censurar la información que no fuera veraz. Bueno, eso es peligroso. Pero claro, el tema es, ¿y quién dice si es veraz o no? En función de a qué se juzga, cómo se evalúa. A mí eso me sabe a exactamente lo que estamos diciendo, a un control de la libertad de expresión. Y lo camuflan siempre, esto es una cosa muy extendida por parte de los gobiernos. Los gobiernos que permanentemente lo que buscan es, lo que hemos comentado antes, la intromisión en la vida privada de las personas, lo hacen siempre camuflándose en un concepto que es el miedo, la seguridad. La inmensa mayoría de violaciones de tu intimidad la hacen siempre encubriéndose en un manto súper bonito que una gran parte de la sociedad nos tragamos, me incluyo muchas veces, que es eso, es que es por tu seguridad. Entonces, si el día de mañana empieza a haber atentados terroristas y te dice, oiga, vamos a acceder a todos sus teléfonos permanentemente, vamos a leer sus conversaciones y tal, pero ahora es que es por su seguridad, porque vamos a detectar tal. Entonces muchos diríamos, pues que entren en todas mis conversaciones, que entren tal. Y como eso, por ejemplo, con otra palabra que creo que tampoco se puede decir por esto que estamos hablando, que es lo que te puede introducir en el brazo cuando hay una enfermedad o algo, pues ahí en concreto pasó mucho.
¿no? Oye, por tu seguridad, y mucha gente abogaba por poner obligatoria, ¿vale? Pues la obligatoria ya me parece una violación absoluta de tu intimidad. Ya no solo es una violación de tu intimidad, de tus conversaciones y tal, ya es que es una violación de tu intimidad personal, física, Vale. ¿no? O sea, que te obliguen Sí, sí. a hacer algo. introducirte tal algo, ya me parece una cosa alucinante. Y había mucha gente y muchos políticos y periodistas y tal de este país que abogaban porque eso fuese obligatorio. Claro. Oiga, usted pues puede limitar en todo caso, decir, oiga, si usted no lo ha hecho, no puede salir de su casa, no puede subirse a un autobús. Perfecto. Pero ¿cómo que van a obligarme a introducirme algo en mi propio cuerpo? O sea, ya me parece... Y sin embargo, mucha gente lo defendía, ¿eh? O sea que... Y a lo mejor hay gente que no está escuchando que dice, Ya. no, pues sí, pues lo veo claro y tal. Bueno, pues es muy peligroso y siempre lo camuflan de eso. Siempre lo camuflan por su seguridad, por su tal. Sí. Es peligroso porque, claro, en cuanto atacas el miedo y... Exacto. Hombre, yo también entiendo, joder, que personas a lo mejor que no han profundizado tanto en qué supone que te impongan hacerlo, Sí. se sienten, dicen, joder, ¿cómo no me voy a vacunar, no? Si es que, fíjate cómo está funcionando, bueno, cómo está... Sí, cómo está reaccionando de bien el... Claro. Entonces, No, y además lo hacen en un momento concreto donde hay un miedo muy extendido, hay un temor a, oye, ¿hacia qué dirección va esto? ¿Cuánta gente está falleciendo? ¿No? Entonces, claro, es el momento perfecto para introducir ese tipo de tal. Pero bueno, esto lo digo muy en relación a lo que me has preguntado porque justo cuando dices lo de, oye, no, se va a crear un comité que va a luchar contra las noticias falsas tal y cual. Bueno, a ver, lo primero, ¿quién decide que forma ese comité? ¿No? Claro. En base a que ese comité va decidiendo qué ocurre cuando ellos digan que algo es falso y en verdad luego se demuestra que era verdadero, o al revés, ¿no? Digan que algo es verdadero y luego era falso. Y de hecho pasó con este tema, porque se dijo muchísimo. No, que las sectas tienen un impacto positivo de tal y cual, y luego con muchas veces, oye, pues no, pues generan otro tipo de tal. O sea, un montón de cosas que se decían que eran verdaderos y luego eran falsos, y claro, lo corrige años después, tal. Es realmente complicado. Entonces, yo pondría en todo caso, o fomentaría que hubiese alguna empresa que si quiere dedicarse a la verificación de información lo pueda ver, pero que la gente decida, pues de nuevo, si consumo eso o no lo consumo. Exactamente. Oye, aquí hay una página que se llama X que te controla. Oye, pues si yo veo que ellos permanentemente aciertan, hacen un buen tal, pues la gente irá decidiendo ir más. Pero de nuevo, lo que sea imposición, oye, no, va a haber un comité que va a revisar la noticia antes de que usted la publique y en base a eso le decimos si la puede publicar o no, eso es peligroso, ¿no? Eso es una censura tarde o temprano y una imposición absoluta. O sea que eso es extremadamente peligroso. Fenomenal. Vale. Total. Es un buen punto de vista. Total. Voy a hablar ahora de otro tema. Sí. Quiero plantearte un juego. Vamos a introducirlo, ¿no? Yo lo llamo la herencia del abuelo. La herencia del abuelo. Se llama la herencia del abuelo. Vale. ¿En qué consiste? Primero, quiero que veamos para ti cuál sería una cantidad de dinero, o igual no la hay, no lo sé, que para ti ya sería suficiente para no tener que volver a trabajar nunca o no tener que volver a preocuparte por el dinero nunca. Hay una cantidad, o bueno, tampoco tienes una cantidad en la cabeza, o sí. También en casa pueden... Viviendo aquí en España 2025, ¿no? Efectivamente, una cantidad que tú digas, con esta cantidad yo no me volvería a preocupar por el dinero nunca y ya solamente trabajaría pura y exclusivamente por pasión. A ver, la cantidad yo creo que depende mucho de la capacidad que tenga esa persona de visión empresarial, de gestión de activos, de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, si te paras a pensar, yo creo que cuando esta pregunta, si se la va a hacer a futuros invitados, cuanto más alta sea la cantidad que te digan, me parece que va más acompañado a un miedo de la gestión de esos activos. O sea, es un poco una degradación de tu propia persona, ¿no? Es decir, yo te puedo decir 100 millones de euros, ya estoy cubierto, ¿no? Diría poco de mí. Entonces yo creo que la verdad es que, mira, me parece que España es un país donde es complicado empezar.
probablemente ocurra en muchos países del mundo, pero en los países que estamos desarrollados, las oportunidades, por lo menos en mi opinión, las oportunidades que tenemos son mucho más limitadas que si estás en un país que está en vías de desarrollo. Vale, sí. Porque Desde luego. se tienen que desarrollar infraestructuras, se tienen tal. Entonces, ¿a dónde voy? España es un país complicado para arrancar, pero cuando ya tienes ciertas posiciones tomadas, creo que sí que es relativamente sencillo de esperar. Un ejemplo muy gráfico es el que estamos viviendo con las viviendas en las grandes ciudades, por ejemplo en Madrid, donde estamos. Pues en Madrid, alguien que haya heredado, ya que el juego se llama La herencia del abuelo, Sí. alguien que haya heredado, por ejemplo, un par de viviendas, un par de pisos, que a lo mejor hace 30 o 40 años no eran sumamente caros, y estén en una zona relativamente buena, ahora mismo solo con ponernos en alquiler o la venta de los dos, esa persona, si es un joven o algo por el estilo, se puede ir a vivir a Ávila, a Burgos, a cualquier ciudad prácticamente de España, y solo con lo que recibe de las ventas de 2 pisos en Madrid ya puede vivir probablemente el resto de su El vida. resto de su vida. Y si no, ponerlo en alquiler y vivir allí tirado de precio, ¿no? Vale. Entonces, ¿a dónde voy? Pues que creo que gestionando un poco bien esos activos se puede vivir bien sin trabajar, si es que ese es el sueño de alguien, que eso también habría que debatirlo, porque yo no querría no trabajar. Vale. Yo no querría no trabajar. Sí es cierto que decidiría a lo mejor pues trabajar en algo que te guste más, te vas quitando otras cosas que no te veas obligado al trabajo. Claro, tal. claro. Pero bueno, yo creo que con una cantidad relativamente pequeña, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que con una cantidad cercana a los 500.000 euros, no te diría más, puede uno lanzarse a la compra de varias viviendas interesantes. Vale, pero porque tú, claro, no lo planteas como... Vamos a ver, como yo mucha gente creo que lo plantea, que me toca la de lotería y ya a vivir Claro. la vida. No, es lo que te digo, evidentemente si me pones más fácil. Por Pero supuesto. mira, con 500.000 euros tú O puedes sea, tú coger. 500.000. Yo creo que con 500.000 tú puedes buscar un par de viviendas interesantes en alguna ciudad bonita, con turismo, con tal, por ejemplo en Málaga. Podrías comprar a lo mejor 2 o incluso 3 viviendas dedicadas a apartamentos turísticos, algo por el estilo, o si no, alquiler convencional. Y lo que haces es que coges una hipoteca, 3 hipotecas o 2 hipotecas, con esos 500.000 tienes casi la mitad de los pisos comprados o una buena entrada, y esos pisos que se vayan un poco pagando por sí solos, y en unos cuantos años ya puedes tener tal. Claro, ya conforme más me dé de 500.000, pues más feliz me pongo, claro. Fenomenal. O sea que entonces, bueno, yo lo del juego de la herencia del abuelo lo decía porque ahora, una vez marcada La cantidad, una cantidad vale, que para ti es suficiente para no volver a trabajar, vale. se plantea lo siguiente, ¿no? Es, una vez tienes esa cantidad, que mañana llega tu abuelo, imagínate, y te dice, oye, que tenías esto guardado, hijo, 500.000, para ti, dale. para mi nieto, que es el más guapo, toma, para ti. Y entonces, pero te dice, el requisito es que tú el año número 1 te formes en una materia, Vale. en un tema, lo que a ti te guste. Ujú. Año número 2 te desarrolles. Y año número 3 empieces a crear algo que tenga relación con ese tema, ¿no? Es una cuestión difícil, Sí. pero se hace sobre todo porque yo también lo veo mucho en mi círculo, en los jóvenes. La mayoría de veces, aunque no se diga, tú actúas bajo el miedo un poco del dinero, porque es una presión Totalmente. que está ahí, ¿no? Sí. Vale, sí, yo voy a estudiar, voy a hacer mi pasión, tú quieras, pero voy a ver dónde está la línea entre pasión y que me dé dinero, porque si no, no voy a poder vivir bien. Entonces yo creo que una vez cubres eso, sí, vamos a descubrir las pasiones, a ver qué bueno. qué es lo que... El juego es muy original, la verdad, muy original. A ver, mira, soy una persona muy curiosa, la ¿Vale? verdad, y me parece un requisito fundamental para triunfar en la vida o para ser feliz, ya ni siquiera triunfar, para triunfar para ti mismo, ¿no? La curiosidad es un ingrediente fundamental. Tienes que ser curioso, tienes que querer hablar con personas, empezar proyectos, lo que tú estás haciendo. Tienes que tener curiosidad por eso, por descubrir diferentes tal, ¿no? Entonces, como soy una persona muy curiosa, a lo largo de... Lo que pasa es que, claro, soy curioso, que es una ventaja a mi juicio, pero al mismo tiempo tengo un hándicap, y es que soy un poco perseverante, en el sentido de que picoteo mucho. Entonces tengo muchas grandes pasiones, pero ninguna de ellas es súper profunda, ni soy capaz de continuarlas mucho en el tiempo. Entonces me encanta la historia,
Vale. y he leído mucho sobre ella, Ah. pero tampoco me veo de profesor de historia o tal. Me encanta pues, ¿qué te digo yo? Me encanta la arqueología, y también he leído mucho sobre ella, pero no me haría arqueólogo, no me veo excavando en Egipto, Ya, donde ya, sea, ya, ya. excavando tumbas, ¿no? Entonces, pues para mí supone un juego Difícil, ¿no? difícil, es verdaderamente un reto. Vale. Probablemente invertiría mi tiempo y este dinero en formarme más sobre inversiones. Vale. Ahora mismo considero que es absolutamente fundamental tener unos conocimientos mínimos sobre la inversión si uno quiere buscar la libertad económica el día de mañana. Vale. Y luego podemos profundizar un poco en el tema, sobre todo con los niveles de inflación que estamos teniendo anuales. El tener el dinero parado en una cuenta corriente, etcétera, se convierte en una permanente pérdida de valor real, de poder adquisitivo. En un año, pues a lo mejor estamos hablando de inflación del 2-3%, que bueno, puede no parecer tal, pero conforme van pasando los años, el otro día leí una noticia de que en los 4 últimos años de gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, la inflación acumulada ha sido del 21%. 21%. Aquí en España es cercana al 17%, ¿vale? En verdad que hemos tenido unos picos inflacionarios bastante altos. Pero ¿a dónde voy? A que si uno guarda su dinero y pasan los años, realmente tu poder adquisitivo va disminuyendo, baja la calidad. Entonces, ¿a dónde voy? A que la inversión se ha convertido en un mecanismo, en una herramienta absolutamente necesaria para cualquier ciudadano. Y debería de ser mucho más enseñada en colegios, debería de haber muchos más programas en televisión y podcasts que explicasen, bueno, podcast ya lo hay bastante, Sí. que expliquen la inversión de una manera sencilla, por lo menos a niveles básicos, y que a la gente le genere herramientas, le provea de herramientas para invertir, quizá no en productos complejos, pero sí en productos básicos que cubran la inflación. Por lo tanto, yo me centraría en hacer un buen máster sobre inversión o un buen curso sobre inversión. Qué bueno, Porque entraría los tiros. No, buenísimo, me parece súper interesante. La inversión es un tema que a mí también me apasiona. Creo que es que a mí me voló la cabeza cuando descubrí, claro, porque tú al final no te lo planteas. Bueno, yo tengo mi dinero, y lo ahorro y ya veré si invierto. Pero, ¿qué pasa? Que no tienes elección porque aunque tú no lo inviertas, porque claro, la gente dice, no invierto, a ver si voy a perder, a ver si tal, pero es que aunque tú no lo inviertas, ya estás perdiendo valor adquisitivo. Exacto. Por lo tanto, no te queda elección. Es decir, aunque quieras o no, tu dinero está invertido. Exactamente. Porque además, la idea de que tu banco tiene tu dinero guardado en una caja, eso lo tenías por 5 años. Exacto. Pero hoy en día ya sabes que el dinero, bueno, está continuamente en flujo, y incluso, como funcionamos con tantísima deuda, no llega ni a ser crédito real. Exactamente. O sea, lo primero es que el banco privado lo que hace con tu dinero es prestárselo a otro, ¿vale? Al cual le cobra unas comisiones, unos intereses por el préstamo de ese dinero, y ni siquiera es del banco, es tuyo. O sea, que es Sí, o sea, coges mi dinero. Exacto. Y tú se lo prestas a otro sin mi consentimiento, pero le cobras por ello. Yo a ti te dejo creo que se llama un coeficiente de caja, o sea, que estoy obligado, creo que es el 10%, algo por el estilo. Es decir, que si tú me das a mí 100.000 euros, que yo soy el banco o lo que sea, no quiero decir nombres, tú me das 100.000 euros, yo puedo prestarle a otro que viene por la puerta y decirme, no, es que me quiero hipotecar. Y digo, oye, pues aquí tengo 90.000 euros perfectos para tal, pero eso sí, claro, me tiene usted que dar un 3 o un 4% porque, claro, yo le estoy prestando otro dinero y sin embargo es tuyo, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tu dinero, en este caso, por ejemplo, si tu cuenta corriente la tienes en euros, como has dicho tú, pues depende de las políticas del Banco Central Europeo, que por cierto no elegimos quiénes son los miembros del Banco Central Europeo, lo elige el Congreso, claro, lo elige el Parlamento Europeo, que de nuevo son listas que están cerradas, o sea que bueno, y esa gente nos controla directamente a nosotros. Y en base a las políticas que ellos decidan, pues el valor de tu dinero varía. Vale. Claro, entonces ellos van marcando el tipo de interés del dinero y ni siquiera depende de ti. Es increíble. O sea que tener tu dinero en tu cuenta corriente es perder dinero cada día. Vale, es así. Es así, no hay que invertir sí o sí. Qué bueno. Esto era como una reflexión que tenía con un amigo hace poco, hablando de las decisiones. Bueno, es una cosa que me parece importantísimo en la vida, ¿no? El tema de tomar decisiones o no. Y pasaba un poco lo mismo, que me planteó esa reflexión que yo aluciné porque nunca lo había planteado así. Y es decir, me decía, aunque tú no decidas, ya estás tomando una decisión. O sea, no tomar una decisión es una decisión en sí misma, porque
tú sigues viviendo, entonces algo vas a hacer. Totalmente. Sí, entonces eso, bueno, eso es otro tema. Y hay mucha gente con problemas para tomar decisiones, ¿eh? La toma de decisiones es una cosa que es complicado. Yo, fíjate, llevado al extremo, tengo un íntimo amigo mío, que de aquí le mando un saludo, se ha ido a vivir a Australia. Y este amigo mío, su problema con la toma de decisiones llegó a ser tan alta que lo llevaba a los extremos, pero yo creo que ya rozaba incluso enfermedad, sí, sinceramente. Sí. Porque para, por ejemplo, decidir qué comer en un restaurante, dudaba tanto entre los platos de la carta que podía, o sea, realmente se bloqueaba. Llegaba el camarero, los demás ya habíamos decidido, él no sabía qué decidir. Fíjate. Y extrapolaba o lanzaba su problema a los de alrededor. ¿Y qué pedirías tú? O al camarero tal, porque él no se veía realmente capaz de tomar la decisión. Fíjate. Y fue así su desesperación que terminó encontrando una aplicación para el móvil, que es una ruleta, donde tú puedes poner el número de opciones que tú quieras, ¿vale? O sea, pones 2 opciones, entonces se divide el gráfico en 50-50 o más. Entonces tú podías escribir ahí y él llegó a un punto donde con esa aplicación pues ponía de postre, helado de vainilla, crema catalana o no sé qué. Le daba la ruleta y lo que la ruleta saliese elegía. Eso es lo que elegía. Porque no era capaz de hacer una toma de decisiones. Seguramente haya ejercicios para mejorar la toma de decisiones, pero es una cosa fundamental. Y a nivel empresarial, la toma de decisiones es el día a día de los grandes directivos. Llega un punto donde los grandes directivos, las grandes mentes, se quedan para esas tomas de decisiones de permanentemente decidir hacia qué rumbo debe de ir una compañía o algo por el estilo. Porque Elon Musk no está apretando el tornillo de Starship. Lo que está es realmente tomando decisiones, exactamente, a nivel estratégico. Sí. Eso es así, eso al final... Es que por eso es tan importante las decisiones. Esto es un tema que hablamos, mira, bueno, cuando ya publique este podcast, ya estará publicado, un episodio con Ignacio Dambila, que es un profesor de la Universidad Complutense, que es especialista en recursos humanos, en todo el tema de psicología, tiene muchas tesis, varios doctorados, bueno, el tío es una eminencia, ¿no? Y fíjate que, bueno, ya lo verán, habla de cómo tomar decisiones, y es que reflexionándolo llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que al final las decisiones son súper importantes. No tomar una decisión es tomar una decisión. Y precisamente la gente que más alto llega, pero aunque no tiene por qué ser solo en el ámbito empresarial, es decir, en lo que tú quieras, que no tiene por qué ser la ambición solamente el tener una empresa, puede ser... Oye, incluso... formar una familia. Que tú quieras, formar una familia... Decidir qué pareja quieres... todo, pero todos son decisiones. Todos son decisiones, sí. Lanzarte a tener hijo o no, sí, evidentemente. Es brutal. Encadenar una buena toma de decisiones es conducir tu vida. Total. Sí. Y esto lo planteo también por la idea del éxito, que yo creo que últimamente, con la era de ¿cómo te diría yo? De tanto contenido vertical, tantos estímulos, se ha llevado el éxito solamente a un plano de consumo, un plano material de eso. O sea, parece que si solo tienes éxito si eres un emprendedor de la leche, solo eres exitoso si has conseguido tener una empresa. Se mide con lo material. Efectivamente. Y es una cosa que, joder, aquí en este podcast, ya lo verán, pero siempre voy a tratar de evitar la palabra éxito porque me parece erróneo la connotación que se le da hoy en día, ¿no? Porque es que una persona puede ser totalmente exitosa por haber, se ha sacado su oposición de notario y el tío es notario y tiene su familia y vive donde él quiere. Yo creo que el éxito es la felicidad individual. Alguien es exitoso cuando alguien es feliz. Vale. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo medir tu felicidad porque eso es una cosa interna. Entonces, nuestras mentes tienden a medir el éxito en lo que se puede medir, en lo contable, en lo tangible, que es lo material. Entonces, claro, yo puedo erróneamente pensar que eres exitoso si tienes no sé cuántos likes, no sé cuántos views, no sé cuántos millones en el banco, no sé cuántos coches, no sé cuánta ropa cara, no sé... Total. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es lo contable. Nuestra mente al final funciona de esa manera. Sí. A nivel moral, a nivel emocional, es verdaderamente complicado saber tal. Pero sí es verdad que si eres un poco avispado, conoces muchas personas, cuando puedes conocer personas, amigos, familia, tal, cuando tú estás con alguien que es alegre,
que es lo que hemos dicho, que es curioso, que Curioso. tal. Tú hay un punto dentro de ti que dice, este tío ha triunfado en la vida. Yo el otro día lo hablaba con mi mujer, este verano vivimos un episodio muy bonito porque su padre, ¿vale? Mi suegro, pues tiene 3 hijas, una de ellas es mi mujer, y ya tiene nietos, se ha jubilado, lleva casado con su mujer toda la vida, Fíjate. en su casa pagada en la costa de Málaga que da a un campo de golf, y entonces tuvimos una tarde a priori cualquiera, ¿no? Donde pues estaba viendo un atardecer y estábamos preparando la cena para comer en un porche, bueno, en una situación la verdad que muy idílica, muy ya como son los veranos en Málaga y tal. Y en un momento dado yo miré a mi suegro que estaba aquí como presidiendo la mesa y yo me quedé mirándolo a él, esto que notas un poco como que hay un silencio a tu alrededor y tú estás, ¿sabes? Como aunque haya voces, Sí, es sí, el sí. silencio para ti. Y entonces yo me quedé mirándolo a él, se me pone el pelo, los vellos de punta y dije, este hombre ha triunfado. O sea, esto que estoy viviendo, cómo lo vi a él, cómo miraba a su hija rodeado de nietos, como te digo, con su mujer de toda la vida, en su casa donde él ha querido, la que ha pagado con su esfuerzo de toda la vida, ver a su hija, las 3 trabajando, felices, eh, era una sensación de decir, esto es el éxito. ¿no? Total. Esto es el éxito. ¿Es medible? Prácticamente imposible de medir qué éxito tiene, ¿no? Pero cuando lo conoces, cuando lo ves y cuando tienes un poco de sensibilidad, dices, esto es verdaderamente triunfar en la vida, ¿no? Es decir, oye, todos los proyectos que me he propuesto, con sus más, con sus menos, con las diferencias de lo que yo habría imaginado, pero el recorrido ha sido satisfactorio y eso es ser una persona exitosa. Por lo tanto, si algún día quieres saber si el que tienes enfrente es exitoso o no, pues yo creo que la pregunta correcta es, ¿eres feliz o no eres feliz? Claro, si te responde que sí, pues está teniendo éxito. Qué buena pregunta. Bueno, pues entonces te la hago yo ahora mismo. ¿Eres feliz, Carlos? Altamente feliz. Extremadamente feliz. Vaya. Extremadamente feliz. Sí. Extremadamente feliz. Porque además la felicidad depende exclusivamente de uno. Exclusivamente. ¿Sí? O sea, ¿tú crees que la libertad está dentro? O sea, la felicidad, perdón, ¿está dentro? Pero 100%. 100%. 100%. Y además, lo que te digo, la felicidad depende exclusivamente de ti. Incluso en las situaciones más difíciles, más dolorosas, más tal, el ser humano es capaz de encontrar felicidad. Sé que es topicazo, pero Sí. te vas a Ghana y en la pobreza absoluta hay un charco de agua sucia y hay niños pequeños jugando, divirtiéndose con el agua y son felices y sonríen un montón y tal, y estás diciendo, joder, vaya topicazo, evidentemente luego tienen muchos problemas. Sí, claro. Pero ¿a dónde voy? A que la felicidad se puede encontrar en todas partes. Y igualmente la persona más, lo que más podemos pensar, lo que hemos dicho, extremadamente rica, es decir, extremadamente exitosa en lo empresarial, pues luego puede ser realmente un pobre hombre o una pobre mujer. Totalmente. Por lo tanto, depende exclusivamente de ti. Y si me permite, que tampoco Sí. me quiero enrollar mucho más, pero hay una cosa que yo entendí hace tiempo y me viene, y me vino muy bien entenderla, y es que las diferentes situaciones que te van ocurriendo en la vida, todas implican o conllevan un gran aprendizaje si quieres sacar ese aprendizaje de esas situaciones. Y depende de ti, de nuevo. Por ejemplo, fallece un ser querido tuyo y claro, a todas luces, para todos es una desgracia y evidentemente lo es y es un síntoma de tristeza y tal, pero incluso en ese dolor, incluso en esa tristeza y en esa pérdida, hay mucho aprendizaje para ser más feliz y para aprender, o sea, pues eso, hay mucho aprendizaje para gestionar situaciones parecidas el día de mañana. Entonces, por ejemplo, pues fallece un abuelo, una abuela y tal, y detrás de ello lo que hay es decir, oye, le estoy dedicando el tiempo que merecen mis otros seres queridos. Ya. ¿no? Entonces, pero ¿de quién depende? De ti. Vale, pues porque estábamos hablando de la felicidad, Sí. de todo el tema de, bueno, de las decisiones también, Sí. has hablado de la familia. Entonces tú decías que la felicidad está dentro de uno mismo, ¿no? Que realmente 100% para ti la felicidad está dentro. Y tú eres feliz, has dicho. Muy feliz, extremadamente feliz. Muy feliz, que está totalmente relacionado con el éxito. Sí, ¿verdad? Exactamente. Para mí, ser exitoso es ser feliz. Exactamente. No puedes ser una persona de éxito si no tienes felicidad. Si no hay felicidad en tus acciones, no lo hay. Fenomenal.
Qué bueno esto. Me ha encantado esta reflexión sobre las decisiones, sobre la familia, sobre la felicidad. Y bueno, quiero volver un poco a materia, a tema económico. ¿Vale? Fíjate, leía el otro día que en los últimos años, bueno, realmente el dato es de anterior, es del 2018, pero me impactó bastante que fuera ya en 2018. Decía, bueno, la Fundación BBVA informaba de que los jóvenes de entre 16 y 34 años, ¿vale? En 2008 el 54% no era capaz de emanciparse. Vale. Y hoy, perdón, en el 2018, 2018 el 64%. ¿vale? Y hoy seguramente... Y hoy será más, porque hemos pasado el COVID, hemos pasado crisis, hemos pasado... Entonces, ¿por qué crees que hemos llegado a este punto? Porque fíjate, el 64% de los jóvenes ya no se podían emancipar y hoy yo creo que habrá subido bastante. Pues mira, Jaime, creo que esa respuesta conlleva un análisis muy completo y muy un tanto complejo, porque como en la mayoría de problemáticas económicas son muchísimas las variables que influyen. Claro, ahí influye la dificultad de acceso a buenos salarios, el aumento del precio medio de la vivienda en las grandes ciudades, ¿Vale? el empobrecimiento de las zonas rurales y las pocas oportunidades que hay en ellas. También influyen factores sociales como las decisiones personales de los jóvenes. Es decir, hoy en día encontramos muchos menos jóvenes que estén dispuestos a ser ganaderos, ser agricultores, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso seguir con las tradiciones de lo que sus padres o sus abuelos han venido siendo. Y sin embargo encontramos que la inmensa mayoría de los jóvenes lo que quieren es estar en las grandes urbes donde hay pues probablemente oportunidades de trabajo en trabajos más modernos y adaptados a una vida más, pues eso, de grande urbe. Es decir, que haya una vida en la calle, y sin embargo la vida en el pueblo pues ha perdido atracción, ¿vale? Entonces eso es un poco el análisis. Sí. A mí me gusta analizar las cosas, pero lo que más me gusta es intentar encontrarle solución. Y eso es un tema que los políticos muchas veces hacen, se quedan en el análisis. No, es que la España vaciada, es que tal, la política... Perfecto. O sea, una serie de circunstancias han llevado a tal. Una serie de circunstancias han llevado a que la vivienda esté elevada. Pero ¿dónde están las soluciones? ¿Dónde están las propuestas, no? Entonces yo creo que hay muchas propuestas para reducir eso. Y en concreto está en intentar hacer, precisamente, lo he dicho antes, en que el campo, en que lo rural vuelva a ser atractivo. Vale. ¿Cómo? Potenciando la fibra óptica a los pueblos, por ejemplo, para que mucha gente, que ahora hay muchísimo trabajo de teletrabajo de tal y cual, sea capaz de salir de la gran urbe e irse a los pueblos. Si tú no tienes ni siquiera una buena conexión en el pueblo, alguien joven no se va a ir al pueblo. No se va a ir al pueblo. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Hay que potenciar las comunicaciones de los diferentes pueblos. Y luego, un tema que me parece fundamental, que vuelvo a lo mismo, la base en la economía, es que los pueblos tienen que tener, los pueblos, las zonas rurales, estaría muy bien que tuviesen incentivos fiscales, de algún tipo. Vale. Si alguna provincia de España, como por ejemplo Cuenca, Teruel, Soria, o sea, provincias muy despobladas, tuviesen algún tipo de incentivo fiscal frente a una gran urbe como Madrid, yo no tengo la menor duda de que Teruel se llenaba de gente joven. Si a ti te dijesen que por montar una empresa en Teruel los primeros 2 o 3 años de tu empresa no pagas impuestos, o te dicen que tu IRPF en vez de ser progresivo va a ser una tal, pues habría muchos streamers que en vez de irse a Andorra se irían a Teruel, ¿vale? Cierto. ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos es que obligamos a que las normas fiscales sean las mismas en todos los territorios cuando las características de vida no son los mismos en todos los territorios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que terminamos teniendo una zona muy tensionada, Madrid, Bilbao, Barcelona, al final 5 o 6 ciudades, Valencia, Málaga, donde los precios están carísimos de la vivienda y están todo el día con el problema en la boca, es que la vivienda, es que la vivienda, es que el acceso a la vivienda. No, perdone, el acceso a la vivienda es muy barato en España. Muy barata la vivienda en España, muy barata. Eso sí, en un pueblo de Cuenca, en un pueblo de Burgos, en un pueblo de Valladolid, o a las afueras de Zamora, o lo que sea. Hay pisos muy baratos que lo puede comprar un joven, pisos por 120.000 euros, 150.000 euros, que tú te pides tu hipoteca teniendo una entrada de 10.000, 15.000, 20.000 euros, que eso es ahorrar, aunque tenga un sueldecillo medio. Sí, se puede ahorrar un poco y puede.
Pero ¿qué ocurre? Que el problema está en que todos queremos vivir dentro de la M30 o en el barrio de Salamanca o en Chamberí o no sé qué. Y esto es oferta y demanda. Los pisos que hay en Madrid son los que hay. Puede ampliarse un poquito porque nos dejan aumentar un poco algún edificio, pero eso es lo que hay, no hay más. Si todos queremos entrar en la manzana, Vale. pues oiga, no es viable. Entonces, la solución no está en obligar a que bajen los precios de... No, la solución está en intentar hacer atractivo zonas que ahora mismo no lo son. Vamos a pararnos a decir, oye, ¿por qué no es atractivo irse a vivir a Toledo? ¿Por qué queremos estar todos en Madrid y nadie quiere irse a Toledo? O poca gente quiere irse a Toledo. ¿Por qué? Pues porque tenemos las mismas circunstancias. Y entonces Madrid es más atractivo que Toledo. Pero oigan, vamos a dejar que Toledo pueda ser más atractivo que Madrid. Que compitan, que haya competición. Eso es lo que tenemos que exigirle los ciudadanos al organismo público, al Estado. Súper curioso esto, me ha parecido brutal. Y además me estoy Es un acordando... enfoque que yo lo tengo muy claro y que no lo veo a nadie hablarlo ni en la televisión. En ningún lado. No, Están yo... todo el día, si limitamos los alquileres y no sé qué, digo, pero si hay mucha gente joven que vive en Madrid porque tiene trabajo en Madrid, pero tampoco son unos grandísimos apasionados de Madrid ni, no sé, tú no eres de Madrid, yo Te lo soy digo, de Madrid. no me apasiona Madrid para nada, Exactamente. pero vivo Vives en aquí, Madrid, claro. tengo muchísimas oportunidades, soy joven, lo necesito hacer relaciones, necesito tal. Y a nivel de eso, Madrid es la capital de España, por lo tanto tiene las mayores oportunidades, la mejor economía, la mejor sociedad, tal. Pero, efectivamente, yo si pudiera, yo soy de Ávila. Y igual ahora que estoy estudiando la carrera, pues me apetece vivir aquí, pero a mí en unos años, Con una buena después, oportunidad y tal, me apetece volver. Y Y sabes no lo sé que si... ocurriría. Si tú volvieses a Ávila, habría muchos amigos tuyos de Ávila también que están en Madrid que dirían, oye, joder, que Jaime se ha ido y no sé, y el tío no vive mal en Ávila y además paga menos impuestos que yo en Fíjate. Madrid. Y encima y entonces terminas arrastrando. Y entonces se va nivelando. ¿Eso qué hace? Disminuye la demanda de piso en el centro de Madrid y por lo tanto Total. baja el precio y se incrementa, o sea, se nivela. Total. Pero es lo que te digo, no podemos pretender que Soria compita contra Madrid o contra Barcelona o contra Bilbao. Y no hay incentivos, no se incentiva. Qué curioso. Es que me estoy acordando justo del otro día, volviendo en un taxi, el conductor era de Toledo, ¿no? Y bueno, pues yo hablando con él y tal, joder, Toledo, tal, que ciudad más bonita, no sé qué tal. Y le empezaba a ver como que se quejaba. Y digo, joder, pero ¿y qué pasa, tal? No, pues es que ya hay muy poca gente, no sé qué y tal. Y claro, me empezaba a plantear, dice, a nivel de turismo, es una ciudad que tiene muchísimo turismo, pero después, a nivel de vida, Claro. está muriendo también, Sí. porque la gente se va a Madrid. Exacto. Y decía, es una pena. Y eso que Toledo está al lado de Madrid. Está a 50 minutos, algo así, ¿no? Sí. Pero claro, conforme más te vas alejando, te vas quedando ahí en la meseta, Total. tierra de nadie. Total. Pues imagínate, no hay ni gente joven, ni niños, ni nada, claro. Mira, le he dado mucho en Castilla y León, Segovia, que está al ladito de Ávila. Sí. Esa es una ciudad que me llama la atención porque gracias a un par de medidas, de repente ha empezado a un poco a hacer lo que tú estás medio planteando. Ha empezado a revalorizarse un poco, a crecer, gracias al AVE, que han puesto AVE. Y después, bueno, creo que eso ya sí que es otro tema, pero creo que en el IE un año Sí, hay allí tienen que ir allí a estudiar, Sí, hay lo que hace que vaya gente Exacto. con dinero, que Sí, se revalorice las cosas, que la gente gaste, que la gente quiera ir, porque, joder, fíjate... Eso es lo bueno de la economía, que si va gente con algo más de dinero, pues ¿qué ocurre? Que ya consumen de medios de transporte, consumen restaurantes, ¿qué tal? Entonces ya hay restaurantes un poquito mejores, demandan viviendas de mejor calidad, mejores La hoteles, competitividad... Y es una espiral, eso es lo bueno y lo malo de la economía, que puedes entrar en una espiral virtuosa o en una espiral viciosa. Total. Y claro, si no se siembran los ingredientes para que haya una espiral virtuosa, nunca lo va a haber. Yo sueño con con una España donde las diferentes provincias o comunidades autónomas, lo ideal para mí serían las provincias, pero bueno, vamos a decir comunidades autónomas, vale, pudiesen competir entre sí, lo que te estoy diciendo, pudiesen competir entre sí, no solo fiscalmente, sino todo, en condiciones de... Pero sin embargo, el Estado eso no lo permite. Ya. El Estado no lo permite. El Estado lo que te permite es cierto margen, ¿no? Usted puede regular 2 puntos del IRPF, por ejemplo, en Madrid está un poquito más barato que en Cataluña y tal. Claro. Pero son márgenes tan sumamente irrisorios de acción que al final las comunidades de las provincias pues no pueden decidir prácticamente nada.
Entonces, a mí me hacen ahora mismo alcalde de Teruel, me imagino, y no puedo, estoy atado de pies y manos. Yo y cualquiera, por mucho que quiera hacer atractivo Teruel, lo único que puedo hacer es poner anuncios de Teruel no sé cuánto, tal, pero no puedo. No puedes. Si tuviese margen de acción y Teruel pudiese competir con las demás, pues oye, estaríamos jugando tal. ¿Y quiénes sería el gran beneficiado? Todos los ciudadanos. Porque querría decir que tú podrías decidir en cualquier momento decir, no, es que me paso a Ávila, que está aquí a 45 minutos en coche, y tengo una calidad de vida mucho mejor que Madrid. Pero claro, en Madrid, en cuanto empezase la gente a irse, diría, oye, que estoy perdiendo tal, espérate, que yo también puedo hacer esto y yo te ofrezco lo... Y esa competencia significa mejor calidad de vida para las personas y mayor libertad de elección. Pero sin embargo no nos lo permiten, no lo permiten. Y esto es otro tema que tampoco se escucha en ningún partido político, por supuesto. No, sí que es verdad. O sea, me llama la atención este punto de vista porque al final siempre lo típico es, pues hay que regular el precio, pues hay que tal. Hay que construir más, que también probablemente sea una medida, ¿no? Pero Sí, pero no se puede construir más en el centro de Madrid, Claro. que quede claro. es que es imposible. Se puede permitir lo que te he dicho, subir alguna altura, pero es un porcentaje de Muy nueva bajo. vivienda irrisoria en comparación con la demanda que hay. La demanda no variaría nada. Exactamente. Qué fuerte, qué curioso. La verdad me encanta esta Claro, reflexión. claro. Muy buena. Vale, pues por último, bueno, vamos a tomar dos noticias así Vale. de final. ¿Vale? Una que nos llega a nosotros también, a España, Sí. y otra que es de fuera. De un Donald país Trump. Te huelo que Donald Trump está por aquí, puede ser. Está Donald Trump, pero está otro que también se parece, Está en todas está partes. cerquita, pero, Elon Musk. pero habla en español. Lo que pasa es que con un acento... Nayib Bukele. Che, boludo, no. Ah, Milei. Vamos a hablar de Javier Milei, vamos a hablar de Trump vale. y un poquito... bueno, para irnos un poco de España, que estábamos hablando de España, vamos a ir directamente a eso. Vale. En primer lugar, quiero hablar de Milei, Vale. que fíjate, antes lo hablábamos, la personalización que se hace de los partidos, porque yo ya no sé ni qué partido ¿Cómo se llama representa. su partido político? Yo llamo Total. a Milei. Total. ¿Qué opinas de Milei? Creo que ha sido muy sonado y poco a poco con el tiempo se ha ido viendo que ha habido medidas que sí que rápidamente Sí, han tenido un impacto positivo en la economía. totalmente. No quiero entrar, La deuda. porque sé que habrá muchas familias que igual, oye, pues por las medidas tan sumamente rápidas que ha tomado, se han quedado sin trabajo o tal, pero a niveles de datos del país, Primero lo macro, sí, luego se va viendo más a nivel micro. efectivamente, A porque nivel macro. veía, fíjate, dos datos muy sencillos, que en un año la inflación Sí, ha pasado del 25% al 2,5%. sí, sí. Y el índice de pobreza, no me acuerdo ahora mismo el dato, pero era una locura. O sea, igual había bajado de un... Y la calidad crediticia de la deuda también ha mejorado mucho. Claro. Sí. Están entrando muchos inversores. Lo que hemos dicho, Jaime, ha sembrado lo que en economía es positivo, que es la espiral virtuosa. Porque cuando un país transmite al mundo, oye, somos un país serio, somos un país que respeta la propiedad privada, somos un país que abogamos por la libertad individual, que vamos a reducir el tamaño del Estado, que vamos a incentivar que aquí se invierta, se creen puestos de trabajo, pues viene inversión extranjera, al venir esta inversión extranjera se generan empresas, se generan nuevos puestos de trabajo, mejora la calidad de vida. Es esa espiral virtuosa que en la economía sale casi sola, si es que no ocurre porque nosotros mismos, o nuestros políticos y nuestro Estado, se empeña en torpedear ese progreso. Claro. ¿Qué me parece Javier Milei? Pues mira, es una cosa curiosa porque en España, si te das cuenta, nunca tenemos un político que no sea de profesión político. Hemos tenido muy pocos casos en el Congreso de los Diputados donde no tal. Por ejemplo, uno de ellos es Marcos de Quinto, que fue vicepresidente de Coca-Cola a nivel mundial, que entró con Ciudadanos, estuvo un poquito tiempo y tal. Todo lo demás, profesión político. Bueno, hay algún abogado del Estado, jueces, tal, los que la inmensa mayoría son funcionarios, Sí. también ya lo dice mucho. Sin embargo, internacionalmente si nos encontramos diferentes personajes, ahora tenemos Donald Trump, tenemos Javier Milei es economista, Donald Trump es empresario, que acceden a política y ejercen. Entonces, el primer problema, juzgamos a esos perfiles que no son políticos como nosotros juzgamos a nuestros políticos aquí. Los políticos de aquí nuestros son absolutamente nefastos a nivel de gestión, pero eso sí, visten muy bien, intentan hablar muy bien, intentan no ofender a nadie, miden mucho sus palabras, tal, porque al final es todo fachada, es todo marketing.
Populismo, ¿no? Exactamente, sí, realmente sí, porque al final la gente se termina cansando de que usted tenga una fachada preciosa si lo que luego viene es una gestión Es una nefasta. gestión mala. Entonces, ¿hay veces que chirrían los gestos, los modos, las exageraciones de Javier Milei? Sí, Probablemente. hay veces que probablemente sí. Pero si lo que se juzga, y creo que lo que se debe juzgar son los hechos, pues evidentemente, ¿cómo no me va a gustar una persona que por fin empieza a demostrar que, bueno, por fin no, ya se sabía, pero bueno, lo hace en un momento donde todo tiene una repercusión mucho más mayor porque tenemos unas comunicaciones mucho mejores, ¿Sí? que lo que está demostrando, y estoy convencido que va a mostrar en los próximos años más todavía, es que frente a un sistema que ha gobernado en Argentina durante muchísimos años seguidos, que ha sido socialismo, intervencionismo a tope, ha llevado a una pobreza extrema del país, y como una apertura y un liberalismo, una reducción del Estado y una bajada de impuestos, pues lo que hacen es mejorar los datos estrepitosamente. Entonces es de nuevo una especie de recordatorio al mundo de cómo el choque entre dos modelos económicos, pues el camino al que conduce uno y el camino que conduce otro. Y además sin excepciones, no hay, no, bueno, es que no nos ha dado tiempo, no, es que han tenido muchísimo tiempo el poder en Argentina y ha pasado lo que ha pasado. Vamos a ver, Dios quiera que vaya muy bien Argentina y que en tan solo 4 años se puedan ver muchos esos frutos que ya empezamos a ver, aunque sea muy pronto. Por tanto, me encanta la victoria de Javier Milei, no tanto por él como persona, sino por lo que representa la ideología que tiene detrás. Claro. Por cierto, fundamental decirlo, que mucha gente no lo sabe, un gran referente de Javier Milei, de su formación y tal, es un profesor de aquí de Madrid, español, Jesús Huerta de Soto. ¿Ah, sí? Y una absoluta eminencia, don Jesús. Y bueno, Javier Milei le tiene en un pedestal y eso debe ser un orgullo para nosotros, para todos los españoles. Pues totalmente. Hay que estar orgulloso de que, joder, alguien que se ha formado aquí Totalmente esté teniendo, bueno, sea presidente primero y luego, por supuesto, pues que además las medidas que está tomando respalden una buena gestión. Sí, tenemos unos maravillosos profesores, maravillosos economistas en España, con una repercusión además mundial, con... Bueno, pues ahí tenemos, para que la gente lo pueda seguir, Sí, claro. Jesús Huerta de Soto es muy bueno, una absoluta eminencia, ¿vale? Y hay muchos vídeos suyos en internet. Luego tenemos a Miguel Ancho Bastos, no es exactamente economista, pero es un profesor de política, buenísimo, de la Universidad de Santiago de Compostela, otra absoluta eminencia. Luego está pues más conocido Juan Ramón Rayo, sí. Daniel Lacalle. O sea, tenemos un espectro de grandísimos economistas y profesores sí. de primerísimo nivel, que de nuevo pues casi no tienen impacto en la televisión ni en los medios y tal. Y sí, porque al final yo creo que no sé por qué, pero no salen nunca, ¿no? En el único programa que yo veo que salen, que bueno, está muy atacado ahora mismo, es en el de Iker Jiménez. Sí, ahí salen también. Alguna vez en La Sexta Noche también lo han llevado, hacían algún tipo de debate. Sí. Bernardo, que otro... Sí, a Bernardo sí. progresista y tal. Pero de nuevo, es un porcentaje del contenido en la tele y muy bajo. Qué bueno, pues comentar un poquito aquí a Javier Milei. Sí. También lo has relacionado un pelín con Trump, que yo creo que tiene bastante similitud en la manera de, al menos de venderse frente al mundo, ¿no? De cómo da los meetings o de cómo anuncia las cosas, ¿no? Sí. Que yo no entro en si a mí personalmente no son las que más me gustan. Yo creo que tú has compartido un poco lo mismo, que personalmente la manera de comunicarlo, de tal, quizá no sea la más... que la que más con nosotros. Pero no es la que estamos acostumbrados, vamos. Pero a nivel de hechos, que es con lo que hay que quedarse, porque a mí me da igual si dices A o B, si luego lo que pasa mejoran la situación para la raíz, evidentemente. Efectivamente. Y fíjate cómo, bueno, pues eso, Trump, por ejemplo, ¿no? Y veía eso, muchísimas críticas ahora porque ha vuelto a salir y tal. Y toda la crítica era eso. Era, qué barbaridades dice, qué tal, que no te digo que no. O sea, que yo no digo que no, ¿eh? Pero hay que entrar a los hechos, ¿no? O sea, que a lo mejor Biden ha pasado más desapercibido, pero tiene récord en inmigrantes deportados de Estados Unidos. Entonces, llevado al hecho, sí.
No sé, me parece Bueno, curioso. y Obama recibió un premio Nobel de la Paz Fíjate. cuando también batió récord de bombardeos americanos en Irak, en Irán, en Afganistán. Y Donald Trump fue el único presidente en los últimos 50, 60 años, está el dato por ahí, que no metió a Estados Unidos en ninguna guerra nueva, Fíjate. en ninguna guerra. De hecho, cerró guerras, o sea, fue retirando tropas, fue acabando con... Pero bueno, esto depende un poco también de quién controla los medios de comunicación y el famoso relato, ¿no? Sí, Es sí. una guerra bueno, pues de quién controla el relato, de quién se supone que es el bueno, quién se supone que es el Malo, malo, y sí, cuando sí. alguien se detiene, como has dicho tú, y, oye, vale, esto es lo que me están contando, vamos a analizar punto por punto. Pero es que cuando gobiernan demócratas o republicanos no se deportan, no se deporta igual o más. Ya, pero es que el muro, no, es que el muro lo creó Clinton, que resulta que no, que es demócrata y no republicano. No, y claro, entonces dices, joder, pues se cae un poco el relato, ¿no? Claro, tienes que perder un poco el tiempo, no perder el tiempo, dedicar el tiempo en comprobar ciertos datos. Pero bueno, pero sí, es así. Totalmente. Y bueno, Donald Trump me parece un tipo, a ver, eso es un tema muy interesante. Cuando nosotros nos paramos a analizar la victoria de alguien o algún movimiento a lo largo de la historia, Ujú. no solo recientemente, tendemos a comparar esa victoria con una situación idílica realmente imaginaria. Ujú. ¿Vale? ¿A dónde voy? Cuando nosotros analizamos la historia de Donald Trump, vale, Donald Trump puede que no sea la mejor persona del mundo, que nos encanta todo, tal y cual, evidentemente, pero lo que hay que compararlo es exactamente con la otra alternativa que había, porque solo hay dos alternativas, ¿vale? Lo que no podemos hacer es comparar a Donald Trump, y me da la sensación de que ocurre muchas veces, ¿Sí? con lo ideal que sería que hubiese otro presidente o presidenta que fuese mucho más tal. No, es que la realidad es que la opción B es Kamala Harris, vicepresidenta de Joe Biden, cuyas políticas han sido los últimos 4 años y que los americanos, en su libre elección, han penalizado, y ellos son los que viven allí y ellos son los que experimentan esas medidas, por lo tanto, el hecho de que ellos lo hayan elegido, digo yo, que sabrán Será. qué hacen, Claro, digo yo, claro. cuando además son el país más puntero del mundo, o sea que no creo que esté gobernado, esté formado por borregos, han elegido esta opción. Y eso ocurre en muchísimos episodios. Aquí en España, y vamos, es terreno fanganoso a tope, ya algún día si quieres podemos hablar de ello, ahora no vamos a No se profundizar. un día más. Pero por ejemplo, se puede criticar muchísimo la figura de Franco, hizo muchísimas cosas que deleznables, muchísimas cosas que no nos gustan y tal, y ojo, es que ganó un dictador luego 40 años, tal. Perfecto. Ahora, no podemos comparar la victoria, en concreto de Franco en este caso, con la posibilidad de que hubiese vencido una democracia fantástica y que España hubiese sido como una democracia como la de Inglaterra o algo por el estilo, porque no era la opción B realmente. Claro. Y eso ocurre en muchísimas etapas de la historia, ¿no? Entonces, cuando hay que analizar una victoria hay que decir, oiga, ha ganado esto, y puede que eso sea malo, pero es que a lo mejor lo otro era peor. Total. Y entonces la gente en ese momento pues elige una cosa u otra. Total, sí. Qué bueno, ¿no? Totalmente comparto esa idea. Yo creo que pasan dos cosas, ¿no? Uno es lo que tú dices, que se compara con una esta idílica. Exactamente. Y luego otra que se trata de analizar el pasado desde la mentalidad de ahora. Si tú tratas de analizar cosas o medidas que se tomaron en un pasado desde la realidad de ahora, desde la mentalidad de ahora, pues habrá muchas cosas que obviamente te van a parecer absurdas o tal, porque la evolución sí, nos lleva a ello. conlleva a ello, ¿no? Exactamente. Qué bueno, Carlos, hablar de todo esto. Sí. Me ha parecido un programa brutal, un episodio... Comodísimo, Jaime, de verdad, y para mí ha sido un verdadero placer venir. Sabes que cuando me quieras aquí estoy. Fenomenal. Y haremos vernos muy pronto. Más. Sí. Así que muchas gracias por dejarme hablar en libertad absoluta, que es lo más importante que tenemos, la libertad. Totalmente. Pues aquí cerramos el episodio con Carlos en The Raw Talks, Gracias, la primera tertulia que tenemos aquí. Hemos hablado de muchos temas, hemos probado nuevas dinámicas de juegos. Se han quedado muchos temas sin tratar también. Por supuesto, porque podríamos estar 5 horas hablando, o sea, si empezamos a profundizar en todo. Totalmente. Así que, bueno, comentad si os ha gustado, poned si alguna sección os ha parecido mejor, peor, algún tema nos lo hemos dejado un poco a medias, otro tema os ha parecido interesante. Comentadnos todo, porque seguramente
Carlos Mucho más. volverá a estar aquí, o sea que lo iremos mejorando. Muy bien, Muchas Carlos. gracias, Jaime. Muchas gracias. Adiós.